El Centro Cristiano Familiar te invita a escuchar una palabra de fe, restauración y fortaleza para tu vida. Hoy quiero compartirte algo acerca de ser sacerdotes de Dios. Y me gustaría hablarte un poco lo que recibí en cuanto a la palabra que vino a mi vida cuando estaba preparando esto, ¿sí? No estuve trabajando en esta ocasión de la palabra del original. Te quiero compartir lo que entiendo que el Espíritu trajo y esta es la palabra: un reparador es un sacerdote, un restaurador de cosas o de relaciones arruinadas o perdidas. Y ya más en el concepto más general, es una persona que tiene la responsabilidad de relacionarse con Dios y de relacionar a otros con Dios. Y en ese orden, ¿ok? Relacionándose primero él con Dios para poder estar intercediendo por otros para con Dios. Es una persona que ofrece sacrificios a Dios. Jesús, como sacerdote, dijo así, y sigue hablando porque es una palabra eterna. Él vive para siempre. El resucitado dice: he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y hay una buena noticia, y es que lo perdido puede ser encontrado. Puede ser hallado porque hay alguien que lo está buscando. Vos, si algo perdés, podés dejarlo perdido. Pero Jesús no vino a quedarse con los brazos cruzados. Él vino a buscar y a rescatar y a salvar lo que estaba perdido. Así que si hay algo en tu función como sacerdote, seas varón o mujer, que se perdió, Jesús, como sumo sacerdote, el sumo sacerdote era el jefe de los sacerdotes, vino para rescatar, vino para salvar lo que se había perdido. ¿Sabés que Jesús ofició en estas tres oficios? Valga la redundancia, no me venía otra palabra. Él fue profeta, fue rey y fue sacerdote. Y a pesar de que Jesús no venía del linaje de la familia sacerdotal, que si vos conocés algo de la Biblia y escuchaste hablar acerca del sacerdocio, vos sabés que la familia de los sacerdotes, ¿de quién venía? ¿Quién? De Aarón, ¿sí? Entonces, los que no nacían del linaje de Aarón, o sea, no lo podía decidir la persona si era o no sacerdote, ¿sí? Caía en la familia o caía en otra familia, ¿sí? Y entonces se encontraba con algo que se le asignaba y que en este caso evidentemente era Dios el que ponía a unos en una familia y a otros en otra, así como a vos te puso en una familia. Vos sabés que Dios es el que da nombre a todas las familias de la tierra. Ahora, David, que tampoco era de la familia de Aarón, él era de la familia, ¿te acordás de quién? Vamos, ayúdame. A ver, estudiosos, les estoy tomando historia. Ya el pastor nos habló acerca de esto el otro día. Así que de la familia de Judá. ¿Sí? De la familia de Judá, era la tribu real. David, que no era sacerdote según el linaje, ¿te acordás que vimos los otros días que él le preparó una tienda al Señor? Para que todos pudieran ir, él incluido, pudieran estar en Jerusalén, allí celebrando al Señor, teniendo una relación con él, buscándolo, teniendo una canción para Dios, siendo agradecidos. Él preparó. Ahora, él no podía
como la familia de sacerdotes sí podía hacer, él no podía ofrecer sacrificios de animales. Y yo creo, porque en el estudio, mientras estaba también trabajando en el estudio, esto vino a mi mente, creo que una de las cosas que a David lo marcó grandemente fue la experiencia de Saúl. Porque Saúl perdió su reino por ponerse en el lugar de Samuel, que era el sacerdote que Dios había levantado. Y Dios dice la palabra que lo desechó como rey. Ahora, el problema de Saúl, y esto quiero que lo mastiques, que lo rumies, ¿está bien dicho? ¿Me entendés lo que quiero decir? Que lo estés rumiando, ahí está. Como la vaquita, que no se te vaya, eso, que lo trabajes. El problema de Saúl no fue tanto el error que cometió. El problema fue lo que hizo después. Porque en el corazón de Dios hay lugar para el arrepentimiento y hay lugar para el arrepentido. Esto que es una figura hoy, vieron, en la justicia bastante mencionada, esta de la ley del arrepentido. Bueno, esta es una ley que viene de Dios. Y para Dios, el tema no es que vos nunca te equivocás. El tema es qué haces cuando te equivocás. ¿Cómo te quedás? El corazón de Saúl, vos ya sabés lo que pasó, se endureció, se encalleció, no tuvo respuesta a ese hecho que hizo de una manera temeraria, no tuvo ninguna consecuencia en su interior de decir, yo me equivoqué, yo hice mal, yo tengo... Samuel, ayúdame, yo quiero cambiar. No escuchás nada. Lo único que hizo Saúl fue justificar lo que hizo, por qué lo había hecho así. Ahora, vos sos un sacerdote y yo quiero que lo tengas muy presente esto, porque vos sos como yo, que te equivocás. Sos de los míos. El que vino a buscar y salvar lo perdido, nos vino a buscar a los que nos equivocamos, ¿sí? Y cuando nos equivocamos hay vuelta para el que se arrepiente, no para el que se endurece. Entonces creo que David tuvo muy en cuenta esto y en vez de ir a buscar y decirle voy a hacer un sacrificio de animales a Dios, dijo no, esto fue una cosa que trajo calamidad en una familia que tenía destino de reino. Toda la familia de Saúl tenía destino de ser reino, de estar en lugares de reinado. Y por una acción equivocada y por una mala actitud frente a la equivocación, toda la familia se pierde. Tremendo. Ahora te voy a hablar algo más de este tema. ¿Querés ponerme, por favor, algunos de las palabras? Fíjate lo que dice Dios acerca de lo que Él desea que nosotros ofrezcamos y que hizo David como rey, ¿sí? Hebreos 13:15 dice así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesús, de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Si vos querés saber qué le gusta a Dios, qué le encanta a Dios que vos hagas, no es que hagas grandes cosas, cosas descomunales, cosas que vos digas, wow, qué fabuloso lo que hice. A Dios le encantan estas cosas. Que vos tengas en tu boca alabanza para Él. Que vos tengas en tus labios una expresión de quién es Él. Que vos puedas ser
en la tierra un sacerdote que le represente a Él, teniéndolo a Él presente, obviamente que en tu boca y por ende en tus pensamientos y en tu interior y en tu corazón. A Dios le encanta que vos hagas el bien. Le encanta que vos ayudes, que no te olvides de esto. Entonces, mi pregunta hoy es, si vos preparaste en primer lugar tu vida y en consecuencia tu casa, tu familia, para que sea una tienda para el Señor. ¿Es tu casa esto? Porque necesitamos recobrar nuestra función de sacerdotes para traer y tener a Dios presente en primer lugar en cada paso que damos. Un sacerdote tiene a Dios presente en todo. Uno que funciona como sacerdote o como sacerdotisa, ¿ok? Mirá, tener a Dios presente en todo o en cada paso que damos, no es solamente estar hoy aquí, cantar unas canciones e irnos. Y seguir con una vida habitual o una vida normal o una vida como llamamos a veces secular, siendo que acá tengo mis manos levantadas, aquí adoro al Señor, aquí me junto y este es un buen lugar para hacerlo y está buenísimo que lo hagamos y a Dios le encanta que estemos juntos así porque Él también eso lo desea y Él nos habló con respecto a esto. Ahora, no es esto lo único que Él espera. Y entonces, ¿qué desea? Que en mi casa, cuando yo me levanto a la mañana, Dios esté presente y reconozca que Él me da vida, que Él me da fuerzas, que Él me da sanidad, que Él me va a acompañar como me acompañó mientras yo estaba en el quinto sueño. Y Él dice que mientras que yo tengo mis ojos cerrados, dice que sus ojos no se cierran. Él vigila, Él cuida tu vida, Él cuida tu casa. Tener a Dios presente cuando estoy viajando, cuando me muevo a mi lugar de estudio, a mi lugar de trabajo, al lugar donde hago lo habitual, las compras, en medio del tráfico. No es fácil, El tráfico en Buenos Aires no es fácil, ¿no es cierto? En medio de los piquetes, en medio de un paro, vos llegaste al subte, a la boca del subte y te enterás que está en rojo la línea que vos te ibas a tomar y estabas apurado, apurada. ¿Qué hace un sacerdote? Un sacerdote tiene a Dios presente porque sabe que Él tiene recursos para sus hijos, para sus hijas, que Él espera que nosotros no lo tengamos como para otras cosas. Él desea que esté presente en todos lados en tu vida, en tu lugar de trabajo, en tu lugar de estudio, porque Él es nuestro proveedor y pidiendo su obrar en mi vida cada día. Dios presente cuando vuelvo a casa o cuando vuelvo del trabajo, del estudio y vengo cansado y que ya no doy más, pero yo reconozco que lo necesito a Él para entrar en casa de una manera distinta, porque un sacerdote llega a la casa y tiene que tener algo para dar, algo para compartir con otros. Imagínate si venís de esos días re locos, estresado, donde tuviste todos los problemas que se te pueden presentar juntos, donde tuviste la mala nota, donde te esforzaste para dar un buen examen, pero no te alcanzó, donde tu amigo o tu amiga por ahí te dijo algo que te hirió, que te dolió. Y entonces vos llegás a casa y te presentás, hoy ni me hablen, hoy ni una palabra, porque no saben lo que fue mi día. Estoy loco, mejor me callo. Y entonces te vas y te enfrascás en tu hobby, en tu caja boba o en lo que fuera con tal de no hablar. Y
¿y el sacerdote y la sacerdotisa dónde está? ¿Sí? Mi pregunta es, si Dios me hizo un sacerdote, quiere decir que ya lo soy, y si soy un sacerdote, yo estoy oficiando, sea de la manera que lo haga, o sea, haciéndolo bien o haciéndolo mal, estoy siendo uno que da y ofrece sacrificios, estoy siendo uno que comparte lo que tiene que ver con Dios. Te estoy hablando sea bueno o sea malo. Yo ya te hablé de la vida de Saúl, que él no se arrepintió. ¿Sabés qué? Venimos con una inercia de todas las cosas que suceden, de escuchar injusticias, de vivir en un mundo que opera en medio de una maldad tan grande. Recién Marta nos hablaba de esta ley, ¿no es cierto?, que está allí debatiéndose. Y cuántas guerras que están allí involucradas, ¿no es cierto? De golpe nos podemos encontrar tranquilamente dos bandos agarrándonos de los pelos, lastimándonos, hiriéndonos unos a otros, porque pensamos que lo que yo digo es así. Ahora, venimos con todo eso y en medio de ese caos y de toda esa violencia que está operando y que continuamente en el mundo estamos transitando, tenemos algo para ofrecer. Mirá, de la única manera que podemos parar eso y llegar a nuestra casa y tener algo para nuestros hijos, para nuestra esposa, para nuestro esposo, para nuestros padres, en el lugar que vos estés ocupando en tu casa, la única manera es que tengas a Dios presente. Que no entres a tu casa pensando que los demás te tienen que servir y vos te metés en tu isla. No, yo tengo una función, tengo un rol en casa. Y yo quiero ser responsable de eso porque vamos a dar cuenta, ¿amén? ¿Ok? ¿Te va llegando? ¿Vamos? Te voy a dar un poquito de la historia. Pasame el otro versículo, Tami. Tras la caída del hombre, Dios realiza un sacrificio animal para vestirlo con una ropa hecha de pieles con el fin de cubrir la vergüenza. Dice así Génesis 3:21, si querés anotarlo. Y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa Eva. Dios como sacerdote, acá vemos a Dios oficiando de sacerdote. Y como sacerdote Él repara la consecuencia de una mala decisión del hombre. Yo no veo a Adán y no veo a Eva arrepentidos tampoco. Dios no desea, escuchá, a pesar de la consecuencia, Dios no desea que vivas en vergüenza. Él tiene una vestidura de dignidad para aquellos que nos equivocamos. Dios está trabajando en recuperar el sacerdocio de todos los cristianos, no de unos, de todos los cristianos, es algo que tiene que ver con toda la historia de lo que la Biblia habla. Dios está continuamente llevando a toda la humanidad, a su deseo de que toda la humanidad pueda estar en esta condición de ser sacerdote para Él. El primer sacerdote que encontramos es Dios. Por eso el sacerdocio es prehistórico. La historia tiene que ver con todo lo relacionado con la vida del hombre, ¿sí? Pero antes de que comience la historia de la humanidad, Dios ofrece
un sacrificio, ofrece a su Hijo, predestina a su Hijo como una ofrenda para vos y para mí. Pásame por favor ese texto de 1 Pedro 1:18. Dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagando con oro ni plata, las cuales pierden su valor, sino fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora, en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. El Señor, antes de que el hombre caiga, antes de los errores tuyos y míos, Él ya había ofrecido aquel que se iba a presentar en rescate por nosotros, aquel que iba a venir a salvar y a buscar lo que se había perdido. Gloria. Mirá, la historia con Adán como sacerdote, nos encontramos que Adán abdica. Él deja el lugar de soberanía que Dios le había dado. Él renuncia a algo que le era propio, porque Dios le dio autoridad a él sobre la tierra, para que él tenga dominio sobre la tierra. Él estaba funcionando en plenitud como rey y como sacerdote sobre la tierra. Y él suelta aquello que le era propio, aquello que Dios le había dado, lo que Dios lo había asignado, se lo cede al enemigo a través de un vil engaño en que cayó. Luego Caín y Abel, que como sacerdotes ofrecen al Señor, pasame la otra, ofrecen sacrificios al Señor. Dice Génesis 4:3, al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Ahí vemos a un sacerdote. Y Abel también presenta una ofrenda, otro sacerdote. Las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Mirá, muchas de estas cosas ya las vimos, pero quiero que las veas en este contexto de hombres y mujeres que oficiaron como sacerdote y que Dios espera que vos y yo la agarremos para vivir en plenitud conforme a lo que Él nos llamó. Aprendimos que lo primero que Dios mira es la persona, su corazón, porque lo que nosotros damos y ofrecemos simplemente es un fruto o una consecuencia de lo que en realidad somos. Por eso, dale lo mejor al Señor. Mientras vos estás trabajando con tu interior, dale lo mejor. Dale lo mejor de tu tiempo, de tus fuerzas, de tu mente. Que Dios ocupe el lugar central de tus pensamientos. Nosotros ocupamos mucho de nuestra mente en pavadas. Le ofrecemos mucho tiempo a cosas vanas, a cosas que vos cuando te las pones a sopesar en balanza y a decir, ¿por qué le metí tanto tiempo a esto? ¿Por qué estuve pensando tanto tiempo con respecto a este tema? ¿Por qué dediqué tantas horas y esfuerzos a tal cosa? Y vos después te das cuenta que dijiste, esto no queda nada. Bueno, dale lo mejor al Señor. Dale lo mejor de tu esfuerzo. Porque Dios ve tu corazón. Y si vos sos una de las personas que se anima a darle lo mejor, aunque hoy parezca que te sientas un hipócrita o un trucho, un tipo que venís y decís, pero soy un cara rota, porque yo sé que en mi interior todavía pienso así, pienso asá. Mirá, vos si le empezás a dar lo mejor al Señor, vos te vas a convertir en una de esas personas que el corazón va a ser transformado por Él, porque Él lo puede hacer. Él vino a hacer eso. Él vino a trabajar en nuestro corazón, pero espera de nosotros que demos un paso, que hagamos lo que Él nos pide para que Él pueda obrar
lo que Él sí solamente puede hacer. Mirá, luego de esto vemos la historia de Noé. Noé, Dios le dice que prepare el arca, vos ya sabés la historia, ¿ok? Termina el diluvio, baja el arca y lo primero que hace Noé es toma de los animales que llevaba en el arca, había animales destinados para el sacrificio. Él agarra esos animales y como sacerdote, él se los presenta al Señor. Cuando él hace ese sacrificio, hace un altar para Dios. La Biblia dice que Dios olió un olor fragante. A Dios le gustó. Esto que leíamos al principio, ¿te acordás que decíamos qué son las cosas que le agradan a Dios? Le agrada fruto de labio que confiese su nombre, que le agrada que le adoremos, que le alabemos. Bueno, esto le agrada a Dios. Bueno, a él le agradó lo que hizo Noé como sacerdote. Y entonces hace esto, Dios huele y dice, esto es para mí, me lo están dedicando, es uno que me ama, uno que me hizo caso de lo que yo dije, uno que está cuidando su familia. Me gusta este olor, me gusta el asado este. ¿A vos te gustan los olores asados? ¿Pasaste los viernes por lugares de obras? Que te lleva, parece que te lleva puesto el humito. Bueno, a Dios le agradó esto. ¿Y sabés qué pasó? Dios hace un pacto con toda la humanidad. Lo hace con Noé, pero en representación para toda la humanidad, diciendo yo nunca más voy a destruir la tierra por agua. Mirá el resultado de alguien que se puso en ese lugar y ofreció un sacrificio para Dios. Ahora, la historia lamentablemente no termina ahí, porque Noé tenía algunas debilidades no tratadas, tenía grietas en su corazón no trabajadas. Y cuando vos dejás las cosas, escuchá bien lo que te digo, cuando vos las debilidades las dejás internas en tu corazón y haces esto, mirá, cerrás tu boca a eso, no las sacás a la luz, no las exponés delante de Dios, esas cosas trabajan y malforman nuestro corazón. Esas cosas deforman nuestro corazón. Y entonces, ¿sabés qué? Noé tuvo una noche de copas. Ya todo estaba bien. Ya Dios dijo, no voy a necesitar hacer un arca más, y que Noé dice, zafé, sabés que tardó mucho en construirla, ¿no? Zafé. Y entonces se pasó de celebración el tipo. Se fue de mambo, se fue al bar, a la cervecería artesanal, y se puso muy contento. Tenía mucha sed este hombre, y dale que va. Y quiero que veas esto, si vos sos un hijo, una hija de Dios que está viendo la mano de Dios en lo que hace, quiero que veas esta enseñanza. Sé cuidadoso cuando te fue bien. Sé cuidadoso cuando Dios te respondió. Sé cuidadoso cuando tenés un éxito. Sé cuidadoso cuando las cosas te sonrieron muy bien y dijiste, se dio lo que tanto esperaba. Porque tendemos a relajarnos, tendemos a inclinarnos a algunos lugares de debilidad. En este caso, Noé, ya sabemos lo que pasó. La pregunta que yo me hice es, ¿la responsabilidad fue de su hijo Cam o de Noé? Porque cuando Noé lo encuentra Cam desnudo,
se lo va a contar a sus hermanos ponen como una sábana, una frazada, algo para ir a cubrir a su padre. Y sabés que Noé se levanta a la mañana y cuando sabe lo que hizo su hijo Cam, lejos de arrepentirse, lejos de decir yo me equivoqué, de confesar su pecado, él maldice a su hijo y toda la descendencia de su hijo. O sea, hizo con unas pocas palabras, hizo estragos. Eran 3 hijos en ese momento, ¿no es cierto?, de Noé, que estaban en la tierra. Imagínate, una tercera parte de la tierra cayó bajo una maldición por la palabra de un hombre enojado porque su debilidad fue descubierta. Alguien que hacía poquito había ofrecido algo que a Dios le representó algo de tan buen olor, de tan buen gusto. Alguien que como sacerdote había dado un tan buen sacrificio hace un ratito, ahora lo encontramos. Y otra de las cosas que quiero que te lleves es esto. La palabra de un sacerdote, de una sacerdote, es poderosa. Porque esta maldición pegó y ocurrió. O sea por acción, por omisión, sea lo bueno o sea lo malo, lo que hablamos, escucha bien, lo que hablamos está haciendo algo en tu vida, en tu mundo, en tu casa, en tu matrimonio, en tus hijos, lo que sea que haga. Vos podés decir, bueno, ¿qué querés? Tenía que sacármelo de encima. Mirá, lo que hablamos ocurren cosas detrás de nuestras palabras. Yo quiero que esto te lo lleves, el miércoles vamos a seguir hablando de este tema, ¿sí? Pero escucha esto, un sacerdote tiene que aprender a hablar bien. Y yo ya te quiero decir, una vez más, te lo voy a repetir varias veces, vos sos un sacerdote para Dios. Él ya te hizo esto. Que vos no lo sepas, bueno, ahora te enterás primero. Si ya estabas enterado y estabas medio como que conmigo no cuentes, Dios, mirá, Dios cuenta con vos, ya te hizo, no es cosa sonsa, pero te acordás que leímos que Dios le agrada el fruto de tus labios, ¿ok? Fruto de labios, y eso es lo que hablamos. Es importante que sepas que detrás de tus palabras hay mucho poder para jugar con el poder. Y cuidado si tenés una debilidad. No dejes que la debilidad destruya tu familia, porque si destruyó una tercera parte de la tierra con maldición, si lastimó a hijos, nietos, bisnietos, que por ahí vos decís, no tenía nada que ver, era una responsabilidad de Noé cambiar, trabajar con eso. Estamos ministrando con nuestra vida. Luego vemos la historia de Abraham, un hombre que Dios tomó. ¿Sabés lo que hacía Abraham cuando caminaba? Abraham edificaba altar y construía su tienda, en ese orden. Porque ¿sabés qué hace un sacerdote? Tiene a Dios presente, en primer lugar, en todo lo que hace. Y entonces, cada paso que daba, ¿sí? Acá es, Señor, acá acá hay un altar
porque en este altar, este no era el ídolo de Abraham. El Señor era lo que ese altar le representaba a Abraham, el lugar donde él recordaba que él le pertenecía a Dios. Y Señor, yo vengo delante tuyo, vos sos mi proveedor, vos sos el que me guías, cada paso que doy. Y en ese orden Dios estaba primero para poder construir una casa. A veces queremos construir una casa sin este orden. Y entonces queremos arreglar las cosas del hogar a nuestra manera, como nos enseñaron nuestros padres, con los hábitos que traíamos. Cuando pasaba esto, mi papá hacía así, o mi mamá hacía lo otro, y yo cazaba esto y yo lo otro. Mirá, pudiste tener muy buenos ejemplos en casa, pero también tuviste muchas cosas vanas. ¿Esto lo sabés? Porque el Señor, recién leímos que Él nos rescató de las cosas vanas que recibimos de nuestros padres, ¿sí? Yo soy muy agradecido de mis padres y los bendigo y los honro. Ahora, yo tuve que trabajar con cosas como mis hijos van a tener que trabajar con las cosas vanas que yo viví e hice que no eran las mejores. Y yo no puedo a veces separar tan minuciosamente, pero tengo que trabajar con eso. Sé que hay cosas que me equivoco. Ahora, este hombre, Abraham, dice que ponía a Dios en primer lugar. Y cuando mi casa está desordenada o mi matrimonio está desordenado, ¿sabes qué se necesita? Que Dios esté en el lugar que tiene que estar. Para empezar un buen cambio en tu vida, para empezar un buen cambio en tu manera de ser papá, para empezar un buen cambio en lo laboral, Dios tiene que ocupar el primer lugar. Ahora, Dios en primer lugar no significa simplemente que vos adores, cantes, vengas y vayas a la congregación o sirvas en esto o en aquello. Dios en primer lugar es que Él sea el centro de tu vida y Él sea presente en todo lo que hagas. Que sin Él no podés vivir. Luego de Abraham, vos sabés que Dios se empieza a llamar a sí mismo como el Dios de Abraham. Abraham fue tan fuerte lo que vivió que Dios se llama con los nombres del hijo y del nieto de Abraham, ¿sí? Yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Abraham pudo construir con muchas dificultades, porque vimos la vida de Isaac y sabemos de la vida especialmente de Jacob, que la tuvo que remar bastante, con su carácter, con sus decisiones. Pero Dios es llamado el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y aún vemos una cuarta generación, que es la vida de José, como un hombre que tiene a Dios presente en primer lugar. Eso fue el impacto de un hombre sobre su descendencia. No pegó en todos por igual, pero algunos de su descendencia lo tomaron, lo captaron y fueron transformados en vidas relevantes. La Biblia nos habla de Moisés, que antes de sacarlo de Egipto, Dios le devuelve, la otra, Tami, por favor, Dios le devuelve al pueblo el sacerdocio al celebrar la Pascua, ¿te acordás? No es que se levanta Moisés y agarra y hace el sacrificio para todo el pueblo. Dios le dice así: anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Ahí ves un sacerdote en acción. Dios lo ordena para que cada uno lo viva. Y dice el verso 4, si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo va a compartir cada uno con la familia vecina. Mirá,
acá se empieza a nombrar el deseo de Dios de ser representado por sacerdotes donde todo su pueblo accione en esta función. Donde cada familia pueda estar allí representada. Y aún Dios se toma el detalle de decir, si una familia es muy pequeña, que lo comparta con otro. Yo no sé cuál es tu situación, cómo venís vos de familia, pero esta es una familia para que nos compartamos, no para que vivamos cada uno la nuestra. No para que estemos mirando y diciendo que no me molesten. No, conmigo no cuenten. Nosotros somos una familia para darnos a otras familias, para que otros puedan conocer a Dios, para que estemos juntos y seamos en la unidad, seamos una bendición de Dios para los demás. Luego vemos a Aarón y a sus hijos. Este pasaje lo vamos a pasar. El de Levítico lo vamos a pasar porque este es lo que Dios no deseaba de sus sacerdotes, que ofrezcan un fuego extraño, y Dios trae justamente que ese fuego venga sobre ellos y ellos allí mueren. La historia continúa con Juan el Bautista. Vos sabés que Juan el Bautista era de la familia sacerdotal, ¿sí? De la familia de Zacarías. Zacarías recibe la palabra de que iban a tener un hijo mientras estaba allí ofreciendo sacrificio. Estaba en plena acción y en ese momento Dios le habla para decirle, te van a hacer un hijo. Van a tener un hijo en la vejez. Van a tener el hijo imposible. Van a tener una vida cuando todo indica que se les pasó el tiempo. Cuando todo está perdido, ustedes van a tener el hijo. Y este hombre introduce al rey, a Jesús, y allana el camino para su venida. En Apocalipsis, pasame la otra, se nos abre una ventana del cielo, donde Dios nos dice que allí habrá un reino de sacerdotes. Allí estarás vos, estaré yo, si el Señor nos lleva a ese lugar. Y Él dice, ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Yo ahora quiero llevarte a este punto. Una de las estructuras mentales que más ha dañado a la iglesia de todos los tiempos, ¿sí? Sea después de Cristo como las que estamos viviendo ahora, como la que fue anterior a Cristo, donde el pueblo, sin el sacrificio de Cristo, todavía no estaba completa toda la tarea de redención y había que hacer todos estos sacrificios como una sombra de lo que había de venir, ¿ok? Ellos lo hacían en la fe de que Dios iba a mandar a alguien, al Mesías, para redimirlos. Pero una de las cosas que más ha traído, ha retardado, ha malformado la vida nuestra, la vida de la iglesia, es esto de pensar que los sacerdotes son algunas personas pocas y elegidas que Dios llama y todos los demás es como que recibimos, ¿viste? Nosotros tuvimos alguna vez un zorzal que tuvo cría en casa y los veíamos cómo comían y se ponen así con el y hacen un ruido bárbaro, porque tienen un hambre, no alcanza la mamá y el papá a traerle comida y todo lo demás estamos como diciendo denme a mí, tengo hambre, quiero que me arreglen esto, quiero que me solucionen lo otro, quiero que me digan esto, quiero que me digan así, dedíquense. Entonces ponemos la responsabilidad del sacerdocio en alguna persona o en algunas personas, ¿sí? Y esto lo vemos ya desde la antigüedad. Te nombré a Moisés. A Moisés lo secaron. Hubo un momento donde lo vio el suegro a Moisés
y dice, mira, si seguís así te vas a morir, Moisés. No podés atender a todas estas personas, todos vienen uno por uno a preguntarte a vos y a consultarte lo que Dios quiere que vos le cuentes. Sí, le dice Moisés, te vas a morir. O sea, es imposible que vos vivas así. Esto es algo que está, y hoy lo vamos a ver, ¿por qué motivo está así? Para que vos no caigas en el mismo error. Porque Dios no nos hizo así. Dios preparó una iglesia con otra formación para que vivamos cada uno funcionando de acuerdo a lo que Él nos hizo. Mirá lo que dice Efesios 4:11. Ahora bien, Cristo dio las siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios. Okay, acá hay algo que se nos dice. Hay gente que Dios llamó y le asignó una tarea específica. ¿Okay? Ahí nombra a 5 ministerios. Y dice, esta gente tiene una responsabilidad. Es la de preparar al pueblo de Dios. ¿Para qué? Léelo vos, dale, ayúdame. ¿Para qué? Y quién edifique la iglesia y quién lleve a cargo la obra de Dios. La iglesia. Es decir, ahí está todavía explicado, el cuerpo de Cristo. Ese proceso, dice, que continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos, ¿qué? Maduros en el Señor. Viste que estamos trabajando sobre el tema de la madurez y de la inmadurez. ¿Cómo quiere Dios que seamos? Maduros. Los inmaduros solo quieren recibir. Así que si vos solo querés recibir, ya sabés en qué lugar estás. No quiero decírtelo así tan llanamente, pero ya te lo dije. Recibilo con amor. Es decir, hasta que lleguemos juntos, la iglesia, a la plena y completa medida de Cristo. ¿Ves que se habla de que el deseo de Dios no es que el fin de todos nosotros es a ver si llego a hacer esto, a ver si logro alcanzar aquello? Este es el deseo de Dios, que vos y yo completemos nuestro proceso de maduración estando juntos, no estando cada uno en la nuestra. Juntos lleguemos a hacer esto que Él nos dio. Y entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que la iglesia sufre mucho de algunas infecciones. La infección del llamado apostolitis o pastortitis o profetatitis o cualquier titis que vos quieras poner, y es que ese hombre o esa mujer que haga todo y que me diga todo lo que yo tengo que hacer. Y que yo lo recibo y ya está. Y entonces me dan un alimento ya totalmente procesado, donde no hay una relación con Dios, donde no puse en primer lugar el deseo de estar conociendo al Dios que me va a traer la revelación, al Dios que me habla, al Dios que me ama, al Dios que me vino a buscar como un perdido para salvarme y sacarme de donde yo estaba. Y entonces, con todas estas infecciones, este deseo que no está mal de poder reconocer, el punto es cuando creemos que este es el fin de la iglesia. Como que o el pastor o esto o el profeta o el apóstol
eso sería como la aspiración de la iglesia. No es el fin. Estas son herramientas, escuchá, estas son herramientas que Dios usa para que todos maduremos. Los maestros no están puestos para que solo ellos saben y los demás ignoramos. Están puestos para que juntos lleguemos a la plenitud, alcancemos la medida que Dios preparó en Cristo, una medida plena y completa. Hay una enseñanza acá, y la enseñanza es que si vos estás pensando que como en un orden, viste, como en los órdenes militares, después que pasa un tiempo vos ascendés. ¿Sí? En algunas empresas también pasa algo parecido, ¿sí? Donde de acuerdo al tiempo es como que vas pasando de un lugar a otro. Y a veces pensamos que la iglesia funciona así. Mira, el que tiene esto es una persona que Dios la llama. No es porque se hizo, es porque Dios lo asignó con eso, para poder desarrollarlo, pero no para sí mismo, sino para que todos lleguemos a la madurez, para que todos crezcamos, para que todos alcancemos la plenitud del Señor. Y la enseñanza es, no persigas lo que no te fue dado, porque si vas detrás de eso, te digo, estás equivocado. Si no te dio Dios eso, no te metas en ese lugar. Acordate, por favor, de Saúl. Saúl le pifió fiero en querer hacer algo que Dios no lo llamó a hacer. No juguemos con eso. Pero sé el sacerdote, la sacerdote, que él sí ya te hizo. Desarrollá, madurá tu función de sacerdote que ya Dios te dio. Porque en Cristo Dios restauró el sacerdocio que su pueblo perdió. Ya vimos que el deseo de Dios es que cada uno ejerza el sacerdocio, sea hombre o sea mujer. A cada uno Dios nos hizo sacerdotes para Él. Dios desea que vos lo hagas conforme a como Él te preparó a vos, no como lo hizo con otro. Vos sos especial, puntual, único. Los otros días hablaba con algunos de los chicos aquí y les contaba que Dios no hace fotocopias. Dios hace personas únicas. Cuando Dios te hizo así, te puso la nariz que te puso, alegrate con la que te puso, ¿sí? Con la oreja que te puso, con el pelo que tenés o con el que no tenés, ¿sí? Alegrate, Dios te hizo distinto. Ahora, más allá de lo físico, Dios te dio algo diferente a otro. Vos imaginate que ahora que estamos en época de mundial, ya voy terminando, estamos ahí, ¿cuántos entran en una cancha? ¿Cuánto del equipo? El equipo de 1. 11, muy bien. Hay que preguntar muy específico porque, vieron, son exquisitos ustedes. 11 están en el equipo. ¿A vos qué te parece si vos ves que de los 11, vamos a agarrar uno? ¿Sí? Vamos a agarrar uno. ¿Qué expresión tendrías si vos ves que al tipo le pasan la pelota y que la deja pasar y se queda parado? Están en el mundial. Decime algo que se pueda traducir con tu boca. Fruto de labios que... pecho frío, la deja pasar. ¿Sí? Si le tiran un pique y el tipo no va a correr, ¿vos te imaginás lo que sería? O sea, esto que para vos decís, pero no puede ser.
Es imposible que pase. Mirá, ¿por qué te doy este ejemplo? Porque vos no sos la tribuna que está gritando, dale, dale, metele, dale, pegale, mete la cabeza, el cuerpo, cualquier cosa, metela. Vos no sos de la tribuna. Vos sos uno de los jugadores en la iglesia. Vos sos uno de los que está dentro de la cancha. Vos no estás como en la iglesia diciendo, pastor, pastor, dale, dale, profeta. Vos no estás desde este lugar. Vos estás como uno de los que Dios los metió adentro a jugar. Y vos por ahí te sentís así. ¿Y yo qué puedo hacer? Te quiero traducir. El que puedo hacer es, te tiran la pelota y sigue corriendo. No, yo no estoy preparado. Entonces te tiran el pase, no. La tenés que pasar y todos me lo piden a mí. Estoy cansado. ¿Sabés las ocupaciones que tengo? Vos sos parte. Vos no sos un cualquiera. Y lo que vos puedas hacer, yo no lo puedo hacer. El otro no lo puede hacer. Porque vos sos distinto. Vos sos especial. Te dije, Dios te hizo único. Sos un sacerdote para el Señor. Mirá lo que dice el pueblo. Dame las dos últimas ahora, ¿sí? Dios deseó que todos seamos, que todos lleguemos, que todos alcancemos la plenitud. Y entonces dice Éxodo 19, ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial. Mirá cómo Dios te define. ¿No te parece tremendamente tierno y amoroso el trato de Dios? Podría haber empezado diciendo las cosas que Él quiere que hagamos, pero Él lo primero que menciona es, ustedes van a ser un tesoro especial para mí. No te da la imagen, si vos lo pudieras visualizar a Dios, no te da a pensar esto que Él dice con sus palabras, ¿no te hace pensar que tenés un lugar especial en su corazón? ¿O vos creés que sos un jugador más? Ustedes van a ser mi tesoro especial. De todas las naciones, ustedes tienen algo que yo los amo, los quiero tener a ustedes. Dios decidió. Yo cuando me veo a mí, todo el desastre que soy sin Cristo, y digo que Dios me haya mirado a mí, que Él quiera que yo sea su especial tesoro. Si tenés problemas de autoestima, llévate esta palabra, por favor. Sos algo especial y valioso para Él. Porque toda la tierra me pertenece. Ustedes, y ahí da la indicación, ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Y en 1 Pedro dice que Él nos hizo linaje escogido, real sacerdocio, nación santa para nuestro Dios. Amén. Vos sos ese. ¿Sabés lo que hizo el pueblo? Éxodo 20. Dice, cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque fuerte del cuerno de carnero y vieron los destellos de los relámpagos y el humo que salía del monte, se mantuvieron a distancia temblando de miedo. Entonces le dijeron a Moisés, háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios directamente porque moriremos. Especial tesoro era, ¿no? Háblanos tú. ¿Ves? ¿Sabés qué pasó? Dios tuvo que levantar un sacerdocio de una familia que ya lo vimos, de Aarón, porque hubo un pueblo que dijo no queremos esto. Yo saqué 4
cosas de por qué el pueblo, hay muchas más, podés encontrar muchas más. El pueblo se rehusó a ocupar el lugar que Dios le dio. Pero quiero que las escuches pensando en que vos tenés un lugar que no puede ser ocupado por otro y que ya Dios a vos te asignó algo para que lo vivas, para que lo expreses, para que lo desarrolles, porque así todos seremos llevados a una plenitud. Tu crecimiento traerá bendición para que todos alcancemos eso que el Señor soñó, anheló, compró, pagó y sigue clamando y sigue orando para que eso suceda. 4 cosas que te pueden echar atrás. Una es el temor y el miedo. Entonces, lo primero vemos ahí que eso los mantuvo a distancia. Que yo no quiero estar cerca de Dios. ¿Cómo no quiero estar cerca de Dios? Yo necesito estar. Pero me voy a morir. Mirá, ¿sabés qué se va a morir si vos te acercás a Dios? Se va a morir lo que se tiene que morir, que es tu carne. Se va a morir tu ego. Se va a morir tus mentiras. Se va a morir tu debilidad, se va a morir lo que te mantuvo esclavo, eso se va a morir. Ah, no, lejos, ah. Eso no es temor de Dios. Eso es un engaño. Primer punto, no tengas miedo de acercarte a Dios, porque Él se acercó primero para que vos y yo nos acerquemos a Él. Segundo, no asumir la responsabilidad de vivir en el consejo de Dios. Dios dijo, ustedes quiero que sean mi real sacerdocio. No, este plan. Consecuencia de eso, lo tercero, Señor, yo no estoy preparado, yo hago mi plan. Mejor nos habla Moisés. Y te dije a vos que la iglesia, ¿de qué sufre? De una infección que hace que otros tienen que todo el tiempo decirle lo que tienen que hacer. Yo hago mi propio plan. Vos acercate y vos nos decís lo que Él dice. Ese no era el plan de Dios, ¿eh? No era el plan de Dios. Cuarto, como consecuencia, yo creo que era más fácil para el pueblo negociar con Moisés que negociar con Dios. Te voy a seguir hablando el miércoles, ¿sí? de este tema. Si querés venir, estás invitado. Que Dios te bendiga y mirá, que alcances, te estires y vayas por mucho más de lo que hasta ahora viviste. Te vas a acordar de que no, cuando vos decís yo soy un sacerdote, no te estás poniendo un saco que no te queda. ¿Quién te hizo sacerdote? No es que, escuchá, no es que vas a ser sacerdote. Ya sos. Ya sos. Y que no te dé miedo, vos digas, se te viene el mundo, que no te dé miedo, porque si Él te vistió, si Él te preparó y en Cristo lo tenés todo, vas a vivir la bendición, la plenitud, y no va a traer esto maldición en tu casa, todas las consecuencias de eso de lo que Cristo sí nos vino a rescatar. Dios no desea que tu vida sea una vida más. Acordate, Dios desea que vos estés en plenitud. Amén. Dios te bendiga. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Si querés conocer más, podés ingresar a nuestra página cristianofamiliar.com. Seguinos también en las redes sociales como Cristiano Familiar.